Buenos días. Antes que nada, bueno, agradecerles su presencia. Realmente estimulante ver que hay algunas personas que llegan antes de las 8 a un congreso un día sábado, sobre todo cuando anoche hubo muchas salidas a comer y conversaciones muy entretenidas entre las personas que se están conociendo y que se están haciendo partícipes de esta red iberoamericana. Nuestra presentación es una presentación que básicamente repite muchísimo de los conceptos que se han dado hasta ahora. Y pareciera súper complejo el hablar el tercer día de un congreso respecto de los mismos tópicos que hemos ido viendo, apreciando y valorando en el curso de los días pasados. Sin embargo, hay un tema que se repite y que se repite permanentemente. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo llegamos aquí? Y básicamente se generan varias situaciones o la gente empieza a preguntarse, bueno, ¿cómo se paga esto? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Quién lo financia? Hay cosas, hay prestaciones, hay servicios que están claramente definidos porque fueron probablemente definiciones de algún grupo de personas lúcidas dentro de algunos gobiernos. Pero no a todos nos pasa lo mismo. Entonces cuando uno dice, no, si esto ahorra, sí, pero ¿cuánto ahorra? Sí, pero esto es mejor para los pacientes, sí, pero ¿y dónde está documentado? Y pareciera que no tenemos elementos suficientes como para ir dando alguna garantía respecto de efectivamente convencer a las personas que toman las decisiones sobre lo bueno o malo que estamos haciendo. Así que siempre es bueno mirar el pasado, entender el presente, porque es la única manera que nosotros podemos proyectarnos en el futuro. Si bien los avances en la telemedicina se inicia con la educación a distancia, hemos visto que en el último tiempo es cuando se han producido grandes cambios. Pero la historia es muchísimo más antigua. Y así aparecen antecedentes históricos, telemedicina preelectrónica, electrónica, telegrafía, telefonía, radio, televisión. Y me ha llamado la atención porque en todos los congresos esta fotografía está casi siempre presente. Yo decía, o estamos evolucionando y esto ya no es relevante, porque antiguamente, o hace algunos años atrás, esto era de rigor, en que veíamos, ¿no es cierto?, esta publicación del Radio News en que nos mostraba el Radio Doctor. Sin embargo, el año 95 ya aparecían todas estas referencias respecto de telemedicina. En Chile, de alguna manera, nos fuimos incorporando posteriormente, pero aparecían, fíjese, una enorme cantidad de referencias respecto de telemedicina y efectivamente era un ámbito en el cual se vislumbraba un desarrollo muy importante. Pero en los últimos años hemos visto algunas variaciones que son explosivas. Desarrollo de la tecnología, probablemente como no la pensábamos. El aumento de expectativa de vida, que es notable. Hay un gran desarrollo de muchos países, y particularmente en Latinoamérica. Aumento de las patologías crónicas por las razones que todos conocen. Aumento del costo de la salud curativa. Y fundamentalmente la necesidad de prevenir. Por esto, en algunos países ya se convierte en una estrategia de Estado la telemedicina y el telemonitoreo particularmente. Y aparece en la década del 2000 ya dos modelos de servicio que están más o menos diferenciados o claramente diferenciados. El modelo tradicional, que es presencial, y el moderno, que tiende a la ubicuidad. La medicina que es reactiva en el sistema tradicional y una medicina proactiva. Un paciente pasivo versus un paciente activo e informado. Tenemos pacientes que llegan absolutamente informados y lo único que requieren es de alguna orientación porque saben cifras de mortalidad, morbilidad, comorbilidad, etcétera, porque lo han estudiado en Internet. El sistema tradicional está centrado en la curación y en cambio el moderno en la prevención. Tradicionalmente fragmentado, muchas especialidades y falta una visión holística. Sin embargo, el moderno es conectado e integrado. El antiguo generaba muchos datos dispersos. Sin embargo, con los sistemas actuales y con la centralización de la información, se está realizando minería de datos de maneras que son muy notables. Y básicamente el tradicional apoyaba la dependencia y el sistema moderno tiende o propende a la autonomía. Así que podríamos decir que, de acuerdo a la información recopilada, se puede decir que la profundidad del cambio tecnológico ha superado con creces las expectativas que hace unos pocos años atrás no teníamos. Ya hay un largo camino recorrido, los plazos están disminuyendo.
La explosión tecnológica, las redes inalámbricas, la robotización, la automatización y la monitorización avanzada son una realidad. Sin embargo, los expertos señalan que todo pareciera indicar que habrá un mayor protagonismo a futuro de la atención primaria, acercando la información y servicios a los pacientes allí donde se encuentran. Nosotros cuando estamos hablando de telemedicina, de telemonitoreo, normalmente hablamos de lo que podemos hacer. Y algunos están hablando ya de lo que están haciendo. Hay diferentes modelos y multiplicidad de prestaciones. Sin embargo, David Cameron en diciembre de 2011 ya comunica que van a hacer seguimiento a 3 millones de pacientes en los próximos 5 años. Y dice algún par de cosas que son interesantes. O sea, él habla ya de la dignidad, la conveniencia, la independencia que van a tener pacientes que están monitoreados en su casa y controlados por enfermeras y por médicos, permitiendo que estas personas tengan una vida absolutamente normal y no dependiente de horas que tengan que tomar en un servicio de salud, en un hospital o en un centro de atención primaria. Pero ¿qué nos está pasando en Chile y particularmente en la diabetes? Nosotros estamos haciendo seguimiento de muchas patologías en este momento en la institución en la que yo trabajo. Pero sabemos que el año 2003 en Chile teníamos 700.000 diabéticos, el 2010 1.200.000 diabéticos. Hay un 9,4% de prevalencia de diabetes a nivel nacional, 26% en personas sobre 65 años. De estas, solo un 34,32 pacientes está bajo control y el 43,2 pacientes en el sector privado de acuerdo a la guía de diabetes mensal. Y esto es lo que nos está pasando. Pareciera que tenemos objetivos sanitarios, que eran los objetivos sanitarios 2000-2010, que decía mantener la tasa estandarizada por edad del año 99 con un grado de cumplimiento. Sin embargo, si ustedes miran la curva, evidentemente estamos perdiendo la batalla contra las enfermedades crónicas no transmisibles. Y ese es un tema no menor, porque ya cuando empiezan a aparecer en los diarios, y este es un diario que es uno de los diarios de mayor circulación, que es el Mercurio en Chile, dice 9 millones de chilenos tienen enfermedad crónica, pero menos de un tercio se la trata. La salud y los especialistas reconocen que si se atendiera a todos los pacientes, el sistema colapsaría, por lo que el gasto debe centrarse en los enfermos más riesgosos. Pero si uno mira la hipertensión y los diabéticos, y particularmente los diabéticos en esta presentación, un 58% de los diabéticos sabe que tiene esta diabetes. De ese 58% la controla. Y de esos, un 34% está estable metabólicamente. Lo mismo ocurre para la hipertensión. Si uno hace el análisis de todas las cifras, llega a la conclusión que hay 11 de cada 100 están controlados. O sea, prácticamente el 90% de nuestros pacientes están viviendo situaciones en las cuales no estamos resolviendo su problema. Y eso no es menor a la hora de proyectarnos y con la expectativa de vida que se está mostrando en el país. Las personas que aparecen mencionadas son personas conocidas en nuestro ambiente médico en Chile, por eso las menciono. Esto también aparece en un diario en el mismo Mercurio, el domingo 11 de mayo. La falta de control de enfermos crónicos genera 120.000 hospitalizaciones evitables al año. La gran mayoría de ellos llegan al nivel hospitalario por no haber sido adecuadamente controlados en sus enfermedades crónicas como hipertensión, asma, obesidad o diabetes. Durante el último año se duplicó el número de amputaciones por pie diabético de 20.000 a 40.000, lo que podría no haber ocurrido si estos hubiesen estado controlados en su enfermedad. 1,3 millones de pacientes se derivan desde consultorios a hospitales. Y esto no es algo que sea propio de nuestro país, esto está ocurriendo en muchas partes, y particularmente en Iberoamérica. Esta es una slide que habla del efecto. Este es un seguimiento de muchísimos pacientes por 10 años, está publicado en el British Medical Journal, y muestra cuando uno baja un 1% porcentual la hemoglobina glicosilada. Y efectivamente, la disminución en las complicaciones son enormes. Enfermedad microvascular 37%, enfermedad vascular periférica 43%, infarto del miocardio 14%, accidente cerebrovascular 12%, etc. Esto tiene implicancias, y desde el punto de vista médico, implicancias sanitarias que son muy relevantes. Ahora, para la gente que hace economía de la salud, todavía no se ha calculado cuánto significa el evitar que un paciente sea ciego en costos reales o que puedan argumentar frente a la autoridad sanitaria cuánto vale que el enfermo no llegue a diálisis en términos de licencias médicas, de comorbilidad, etc.
Nosotros, y aquí aparece en nuestra institución, es una institución que se define como un hospital clínico virtual, pero es una definición que tiene que ver más bien con un servicio clínico virtual. ¿Y por qué hubo que hacer el cambio? Porque cuando hablábamos de hospital clínico virtual, lo que nos planteaban era, pero nosotros queremos atender ambulatoriamente, queremos que los pacientes sean autónomos y ustedes se están definiendo como un hospital, así que en este momento decimos que somos un servicio clínico virtual. Tiene dedicación exclusiva al monitoreo. Nosotros no hacemos otra cosa que monitoreo domiciliario. Casa Matriz en Chile, una plataforma regional subvencionada por Corfo en 2009. Corfo es la Corporación de Fomento y que apoya económicamente estos emprendimientos que tienen que ver con, a los cuales le ven algún tipo de futuro. Y tiene metodología y protocolos validados en Chile. Son modelos de negocio adaptados a la necesidad del cliente, integrados en redes de investigación y cooperación. ¿Y cómo funciona? Un médico o un equipo médico indica el tipo de monitoreo. Este paciente se va con un kit de telemonitoreo a su casa, puede tener electrocardiógrafo, un peak flow, temperatura, presión arterial, oximetría, etcétera, una serie de sensores que puedo mostrar. Cumplen un monitoreo definido por el equipo médico tratante y una vez que termina eso, ese monitoreo, el aparato hace un cuestionario inteligente, una suerte de anamnesis, y una vez que eso termina, este equipo tiene un chip de telefonía incorporado y manda toda esa información a nuestro centro, donde hay médicos y enfermeras que informan los exámenes, validan los protocolos, ven las alertas, las alarmas, etcétera, y se toman las medidas. Y en base a eso se informa al médico tratante o al equipo tratante, dependiendo de la situación que corresponda. ¿Cómo funcionamos nosotros? Cuando yo estuve dirigiendo un hospital tradicional durante muchos años y cuando me invitaron a participar de este proyecto, yo no entendía muy bien qué es lo que querían. Yo he estado siempre, yo soy anestesista y dedicado a la alta complejidad. Entonces aparece un equipo, me invita a participar de un proyecto y cuando uno se encuentra de sopetón con una realidad como esta, es difícil imaginarla. Entonces yo dije, bueno, hicimos una conversión y lo que queríamos era hacer un hospital tradicional, pero virtual. Entonces generamos la misma lógica de director médico, subdirector de enfermería, turnos de cuarto turno de enfermería, de paramédicos, de médicos, etcétera. Solamente profesionales de la salud, con una mesa de ayuda técnica y por supuesto con todos los elementos de ubicuidad, confidencialidad, integridad y seguridad que tiene que responder a la legislación chilena de leyes de derechos y deberes del paciente. Todas las comunicaciones son grabadas, toda la información se guarda por 15 años en una base protegida, pero básicamente nos permite hacer en la plataforma tecnológica, que es una plataforma inteligente, hacer gestión de riesgos y alarmas con parámetros vitales, con las respuestas subjetivas que hacen los pacientes, y básicamente se va generando una carta de evolución del paciente desde el punto de vista metabólico y del comportamiento que tiene el paciente frente a su patología. Y se generan unas curvas de tendencia y básicamente funciona, como ya se ha mencionado en otras presentaciones, con una lógica de triage que permite que dependiendo de las alarmas y alertas que nos generen los sensores, la información se prioriza dentro de la plataforma. O sea, un paciente que tiene una alarma va a llegar por sobre los otros pacientes que no tienen alarmas que demostrar. Así que rápidamente se activa los protocolos que están definidos para esos pacientes. Este programa, que es un programa chiquito, la verdad es que en esta materia la evolución en un año es gigantesca. Hace 3, 4 años atrás estábamos haciendo pilotines, como dijo alguien, o pilotitos, y había que demostrar y validar. En este momento era un programa porque había que demostrar efectivamente resultados frente a algunas autoridades importantes de salud y básicamente darle el valor y el contenido en términos sanitarios, de impacto sanitario y de impacto económico. Entonces era bueno mejorar la adherencia e indicaciones de tratamiento de pacientes portadores con patologías crónicas que se tiene un servicio público de salud en Chile gracias al servicio de monitoreo remoto de pacientes y mejorar aspectos clínicos, económicos y sociales asociados a enfermedades crónicas relevantes para la salud de dicha población. Se reclutaron pacientes de control en los centros de salud con hemoglobina glicosilada sobre 8%. Se prepararon los protocolos, básicamente los protocolos los define el equipo tratante. Nosotros respondemos a las necesidades que esos equipos generan.
Se prepararon los procedimientos de inducción porque hay que ir y enseñarle a los pacientes cómo utilizar los sensores, el telemonitor y cómo responder, tienen que hacerse glicemia, etc. Entrega de telemonitor individual, cada uno con chip de telefonía celular, y la entrega del glucómetro con comunicación infrarroja, con monitor más cinta y en el caso que fuera hipertenso con los aparatos de presión correspondientes. Se definió por centro de salud 80 pacientes en un centro de salud secundario, 50 pacientes en un centro de atención familiar, un CEFAM, y 150 pacientes en un segundo centro de atención familiar, todos en la misma comuna. Se elaboraron los protocolos de atención y derivación para pacientes de atención primaria y secundaria y se establecen parámetros de intervención y frecuencia de control diferenciados para este grupo acordados por equipos clínicos de los centros. Se definieron los criterios de inclusión. Por supuesto, todo el mundo tiene que firmar un consentimiento informado, acta de entrega a los equipos, todo lo que la legislación chilena requiere. Y se incluyeron pacientes con diagnóstico de diabetes insulino requirentes o insulino dependientes, diabéticos en tratamiento con hipoglicemias antivirales, hipertensión, todo bajo control en el servicio de salud. Y pacientes que voluntariamente acepten participar del programa, autovalentes o dependientes con red de apoyo. Los criterios de inclusión fueron pacientes cuyo domicilio no presente luz eléctrica y cobertura de telefonía celular, pacientes con patologías concomitantes terminales, con patologías psiquiátricas no compensadas y pacientes que no desearan participar. Chile es un país que tiene una gran cobertura de telefonía celular, tiene 17 millones de habitantes y 24 millones de teléfonos. 80% son teléfonos inteligentes. Así que en general la gente está habituada a usar este tipo de tecnología. Y se definieron los programas en atención primaria, 2 controles al día, mañana y noche, 3 días a la semana, midiendo glicemia capilar y presión arterial si procedía, y las preguntas subjetivas sobre bienestar, plan de alimentación, adherencia al tratamiento, sintomatología, estrés, etc. Con los pacientes del CRS, que son pacientes de atención secundaria y más complejos, 3 controles al día todos los días, glicemia capilar, presión arterial si procedía, bienestar, alimentación, adherencia, sintomatología, etc. ¿Y qué fue lo que encontramos? Los pacientes que finalmente fueron enrolados y monitoreados son los siguientes. Ahí están los números, 70 del CRS, 148 del CEFAM-1 y 58 del CEFAM-2, un total de 276 pacientes. Todos estos pacientes se monitorearon realmente con hemoglobina glicosilada previo al programa y a los 3 meses. La hemoglobina glicosilada la hace el centro de atención, o sea, el prestador. No somos nosotros los que la realizamos. Así que efectivamente hubo una disminución porque los pacientes no pudieron hacerse exactamente la hemoglobina, así que el número era menor. Pero esto es lo interesante, hubo una gestión por nivel de descompensación y comportamiento del paciente, hubo 15 alertas o alarma promedio por paciente en el CRS versus 2,5 en el CEFAM. Hubo 2.357 llamadas en el lapso de 3 meses a todos estos pacientes, con 25,5 llamadas por promedio paciente en el CRS versus 11 en el CEFAM-1. Todas las llamadas implican protocolos educativos que están definidos en base a aportes de nutricionistas, hay psicólogos que están participando de los programas, porque como vamos a ver, hay diferencias que son bien relevantes. Disminuyeron, no teníamos la cifra de hospitalización, pero empezamos a medir y hubo 0,02 consultas de urgencia por paciente. Particularmente en la hipertensión arterial había una indicación médica en base a crisis hipertensiva con captopril y esos pacientes se les indicó a algunos pacientes y porque los pacientes mismos reclaman, dicen, mire, vamos a estar 6 horas esperando en el CEFAM, en el SAPU y me van a poner el mismo medicamento sublingual y me van a mandar al CEFAM. Así que hay cosas que efectivamente se pueden hacer en materia terapéutica. Y estos fueron los resultados. El CEFAM-1, una T-Student de 3.056, el CEFAM-2, una diferencia con T-Student de 4.103 y en el CRS de 4.379. Estas cifras permiten afirmar que la diferencia que se observa en los resultados de hemoglobina glicosilada son todas significativas y cuentan con más de 99% de confianza. Estos fueron los resultados. La T-Student se aplicó paciente a paciente, o sea, cada paciente contra sí mismo, y los datos se les aplicó el test de significación estadística, los cuales fueron altamente significativos. Lo mismo ocurre en atención primaria, tanto en el CEFAM-1 y en el CEFAM-2. Pero hay una cosa que aparece, nosotros tenemos dentro de nuestra institución un servicio de salud pública con salubristas que nos apoyan. Y había una clara diferencia entre el CEFAM-1 y el 2 porque había uno que era claramente más modesto que el otro, con mucho más vulnerabilidad socioeconómica. Y cuando partimos había una diferencia muy significativa entre ambos CEFAM. Sin embargo, los dos tuvieron una disminución significativa.
pero igual que se mantuvo la diferencia entre estas dos instituciones. Porque, claro, cuando uno empieza con estos sistemas, uno logra conocer muchísimo a los pacientes. Normalmente se habla de que se deshumaniza la atención, y nosotros hemos llegado a la convicción de que se humaniza la atención. Porque uno empieza efectivamente a estar en contacto cuando uno habla 3 o 4 veces al día por teléfono, y nuestras enfermeras empiezan efectivamente a identificar a los pacientes más vulnerables, y nos hemos dado cuenta de muchísimos problemas. Entonces, uno no puede enfrentar de la misma manera pacientes que viven con un sueldo mínimo o que viven no puede recetarle yogur light o no puede recetarle bebidas light cuando viven con 200.000 pesos, esos son aproximadamente $400 al mes, toda una familia. Entonces, efectivamente aparecen el tema de los condicionantes socioeconómicos, los determinantes socioeconómicos. Y la gente que se ha dedicado a estudiar los determinantes socioeconómicos dice que mientras más beneficios percibe el paciente respecto al tratamiento y mientras menos barrera existe en la ejecución de este, mayor es la posibilidad de que el paciente esté compensado metabólicamente. Esto que parece de perogrullo, cuando uno va a poblaciones que se sienten abandonadas por el sistema, por la familia, etc., es muy relevante cuando sistemas como estos se empiezan a hacer cargo de ellos. El apoyo familiar disponible y las relaciones positivas con el equipo de salud actúan directamente en el éxito del control de las patologías crónicas, también de perogrullo. Pero nosotros sabemos cómo vive la gente. Para poder entender esto, nosotros fuimos al barrio más modesto. Y la gente cómo vive. En la tarde no hay supermercado. Eso es, de repente uno parece que olvida esa realidad. Y en la tarde la gente saca una mesita y algunos hacen sopaipilla, el otro hace hot dogs, el otro hace diferentes cosas y se pasean, y ese es su nivel de alimentación. Sopaipilla a 100 pesos, lo que es muy barato en Chile. Entonces, básicamente lo que permite esto es un enfoque poblacional, identificando realidades que permita tener un enfoque del punto de vista sanitario con los especialistas adecuados. Nuestros nutricionistas tuvieron que efectivamente generar pautas de alimentación y sugerencias de alimentación que sean razonables y reales valga la redundancia, a la realidad que vive esa gente. Conclusiones: el aumento de la expectativa de vida, el consiguiente incremento en las enfermedades crónicas no transmisibles, el aumento del costo de las prestaciones de salud y el explosivo desarrollo de las tecnologías de la información están determinando que la salud requiera de nuevas formas de manejo. En ese contexto, el monitoreo se evidencia como una herramienta efectiva, junto con otras medidas, para el mejor control y manejo de las enfermedades crónicas no transmisibles. Es muy importante recalcar que este servicio radica fundamentalmente en acciones realizadas por profesionales de la salud, para pacientes, utilizando la tecnología como herramienta en la búsqueda del mejor control de sus enfermedades, optimizando su calidad de vida, haciéndolos independientes, autónomos e informados. Y otro aspecto relevante del telemonitoreo es que permite caracterizar poblaciones e implementar estrategias y tácticas adecuadas para su condición social y económica, buscando claramente enfatizar nuestros esfuerzos en áreas donde logremos mayor eficiencia e impacto, además de humanizar la relación entre personas, entregando dignidad y contención. Muchas gracias.